Buenas y bienvenidos a la mesa número 8, 10, de las jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones en Artes. 8. Gracias. Pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar el trabajo de 3 profesoras de la Escuela de Estudios Generales, de la sección de artes, que además de dedicarse a educar, se dedican a investigar y a accionar desde los distintos espacios. Sus ponencias están ligadas también a sus quehaceres artísticos y docentes, lo cual es de suma importancia. A veces nos conocemos con algunas personas que estudian algo un poco distinto a lo de su vida cotidiana, pero en este caso creo que es de interés que las 3 compañeras están muy ligadas a los temas que van a presentar. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Tania Camacho Azofeifa, soy profesora de la Escuela de Artes Musicales, también soy profesora en la sede de Occidente, soy flautista y musicóloga feminista. Y entre mis quehaceres está la organización del Simposio Internacional Mujeres en la Música, en el cual hemos tenido la participación aquí de una de las invitadas principales, María. Bueno, vamos a empezar, le vamos a dar vuelta al orden que está en el programa y vamos a empezar con la profesora Ivette Rojas Celedón. Ivette es soprano costarricense, tiene una maestría en música con énfasis en canto de la Universidad de Costa Rica y se especializa en repertorio de ópera, canción de arte y musical estadounidense del siglo XX. Entre sus presentaciones internacionales destaca una importante gira por Japón junto con la Orquesta Sinfónica Nacional y se presentó en salas de concierto en las ciudades de Kanazawa, Fukui y Kobe. Con la Compañía Nacional Ópera de Cámara de Costa Rica ha interpretado diversos papeles de ópera, opereta y zarzuela. Ivette actualmente es docente asociada de la Escuela de Estudios Generales de esta universidad y también es investigadora del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, CICLA. Debido a sus investigaciones asociadas al papel de las mujeres en la lírica nacional, ha concretado recitales con repertorio de compositoras nacionales e internacionales. Desde 2018 canta con el grupo de música renacentista Concierto de Violas, que tiene una agenda muy activa, y con quienes realiza conciertos todos los meses en distintas salas e iglesias del país. También Ivette es una de las organizadoras del Simposio Internacional Mujeres en la Música de la UCR. Bienvenida, Ivette. Les recuerdo de una vez a Ivette y a las compañeras que tienen un tiempo definido para presentar y que yo les voy a hacer los recordatorios de rigor. Sí. Bueno, primero que todo agradecer la aceptación de la ponencia en estas jornadas. Mi investigación se llama Mujeres en la lírica, modernidad y transformación social en Costa Rica de 1897 a 1949. Como primera instancia, la investigación tiene como columna vertebral la base de datos con los nombres de mujeres en la lírica, cantantes, compositoras y directoras extraídos de los programas de mano del Teatro Nacional
de su inauguración 1897 hasta 1949. Fueron al menos 140 espectáculos con la participación de 473 nombres de mujeres de artistas nacionales, algunas de ellas repitiendo en escena varias veces. Para comprender la actividad lírica, inicio con algunos datos relevantes del contexto histórico que envuelve la actividad artística. Las políticas y reformas de los liberales incrementaron la división cultural de 1840, posicionando personas más acomodadas en los sectores urbanos. Los avances en infraestructura y el debilitamiento de la estructura militar promueven un auge en educación e inversión extranjera. Estos adelantos impulsaron a europeos a trasladarse a Costa Rica, fomentando la cultura y la educación en todos los campos artísticos. Algunos costarricenses, hijos e hijas de europeos, inician una importante actividad musical en el país. No sé si me pueden poner la primera imagen, por favor. Para lograr inculcar en el pueblo este nuevo pensamiento liberal, era necesario dotar a la capital de un lugar donde se impulsará esta nueva ideología de intelectualidad, moralidad y sociedad. La Primera Guerra Mundial es el primero de los acontecimientos que pusieron en crisis la República Liberal, debido a que dependíamos de las exportaciones del banano y café hacia su principal mercado, que era Europa. Este hecho no solo afectó a la economía, sino también a las grandes compañías europeas que realizaban giras por toda Sudamérica, llegaban a Costa Rica, seguían para arriba con óperas, operetas y zarzuelas. En una semana podían presentar hasta una opereta o dos al día. Culturalmente, las décadas de 1930 al 40 promovieron a los artistas nacionales y muchos otros que se enriquecían estudiando en el extranjero. Algunos de ellos regresaron, como es el caso de Melico Salazar y el caso de Dolores Casteñaro, quien triunfaba mucho en España. Otro aspecto importante que destacar para poder apreciar el esfuerzo de estas artistas por sobresalir en el campo no doméstico era lo que se esperaba de la familia costarricense, el papel de la mujer en ese momento. Los roles de género eran marcados, donde la mujer cumplía como mujer, esposa, madre, ama de casa, ejemplo moralizante y formadora de los hijos de la patria, el hombre como esposo y proveedor. En general, en las revistas de la época promovían que la mujer debía mantener la paz familiar y la felicidad de todos los miembros de la familia. Las actividades artísticas eran vistas como un adorno social para las señoritas que al casarse, muchas de ellas ya no volvían a aparecer en los programas de mano. La segunda imagen, por favor. Eugenia Rodríguez, en su libro Las familias costarricenses durante los siglos XVIII, XIX y XX, relata que en los registros de las autoridades eclesiásticas los contrayentes se autodenominaban miembros de la sociedad de las familias principales, y la otra denominación, la del común, era impuesta por las familias principales, quienes se expresaban así de las familias del área rural. Muchas de las intérpretes, compositoras, directoras en la lírica y las personas que asistían a estos eventos culturales provenían de las familias principales de la clase de poder económico, como la burguesía agrícola y comercial. Para darnos una idea del entorno feminista al que estaban expuestas estas intérpretes, se puede establecer que este proceso inició con las primeras luchas por el estudio y el conocimiento. Algunos proyectos liberales, como la creación de escuelas y colegios para mujeres, hizo que algunas de estas mujeres letradas se dedicaran a escribir. Sin embargo, ese acceso a la educación era pensado y estimulado por los patriarcas en Costa Rica como un camino para obtener mejores destrezas en el ámbito doméstico y formar mejores hombres para la patria. Un área donde las mujeres podían desarrollarse con más tranquilidad, nos dice Carmen Naranjo. Las mujeres costarricenses han invertido en el arte con una contribución de enorme valor. Una pléyade de creadoras en todos los ámbitos ocupa importantes espacios en la vida nacional, ya sea como escritoras, pintoras, escultoras, compositoras, cantantes. Han ganado un lugar y con ello la batalla en busca de su vocación. La imagen 3, por favor. Paralelo a esta educación femenina, Costa Rica cuenta con un gran movimiento de periódicos y revistas desde mediados del siglo XIX, en los cuales la información acerca de los acontecimientos mundiales estaba al alcance de todas las clases burguesas del país. Algunos de estos escritos de corte feminista que hablaban sobre las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer, sobre las labores domésticas como la esclavitud civil y la importancia de la mujer en la participación familiar y social. Es posible que estas lecturas sirvieran como inspiración para que en 1918 el primer grupo de mujeres desafiara el gobierno de Federico Tinoco
junto a estudiantes y el pueblo en general. Esto debido a que la dictadura fomentaba la especulación de salarios, pagándoles a los maestros 2/3 partes de su sueldo o dándoles un vale que no decía fecha de pago. Entre ellas estaban Carmen Lira, Andrea Venegas, Ana Rosa Chacón, Esther Silvia, Lilia González, Matilde Carranza, Vitalia y Victoria Madrigal, María y Teodora Ortiz, quienes algunas formarían luego parte de la Liga Feminista. El Estado liberal y la Iglesia compartieron siempre la idea de evangelizar y civilizar a campesinos, artesanos y trabajadores en general, y como consecuencia hubo un surgimiento de sus hospitales, asilos y prisiones. A su vez surgieron campañas de beneficencia como la Fundación Rockefeller, La Gota de Leche y el Patronato Nacional de la Infancia. Cabe destacar que muchas de las actividades en las que participaban las mujeres en la lírica eran para recaudar fondos de estas fundaciones. La educación a cargo de las mujeres fue clave para incrementar el patriotismo, la higiene y el trabajo. Esto, aunado en la participación de juntas de caridad y eventos filantrópicos, provocó que la maternidad se convirtiera en el valor cívico y se estableció en 1932 el Día de la Madre. La inauguración de la Liga Feminista tiene lugar en el Colegio Señoritas el 12 de octubre de 1923 con la asistencia del acto a Julio Acosta y su esposa Elena Gallegos. Entre las gestoras está Ángela Cuña Brown, Esther de Meserville, la directora del Colegio Superior de Señoritas. Varias de las mujeres que también conformaron la Liga Feminista tuvieron experiencia previa e internacional en actividades de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, el Comité Internacional Panamericano de Mujeres y la Unión de Mujeres Americanas. Todos estos datos tienen amplia relevancia para esta investigación, ya que de las mujeres en la lírica, muchas de ellas formadas en el Colegio Señoritas, serán parte de los eventos culturales de estas reuniones de la Liga Feminista, o bien formarán parte de ellas como activistas. Unas de ellas fueron Marita Oliari y Elsa Echandi, que en la pura fundación de la Liga estuvieron ahí. En 1949, año en que se culmina este derecho político y termina esta investigación, se articula una movilización femenina con la Organización de Mujeres Carmen Lira y que más tarde, en 1952, cambia su nombre a la Alianza de Mujeres. Inicio con un rápido recorrido por algunos de los espectáculos más importantes extraídos de los programas de mano de los años en estudio. Luego de la inauguración del teatro, fueron muchas las compañías extranjeras que se presentaron en el país, ya que los espectáculos que se podían presentar tenían que ser de primer orden. Esto ponía un poco en una posición incómoda a los artistas nacionales porque todavía no eran profesionales y también porque debían cubrir gastos y exigencias del teatro. Poco a poco los artistas nacionales que lograron estudios profesionales en el exterior inician una labor importante formando asociaciones y compañías nacionales de música donde la lírica tenía un papel preponderante, ya que atraía un montón de público. Esto, sumado a los acontecimientos históricos como las guerras mundiales, crisis económicas, hicieron que poco a poco estas grandes compañías europeas dejaran de venir y se consolidaran los artistas nacionales. Iniciando con el nombre de algunas de ellas, la compañía francesa Aubry, que fue la que inauguró el teatro, la compañía de ópera Lombardi, la compañía Serrador Mari, Empresa Serrano, la compañía Escoñamillo, la compañía dramática española María Díez, Evangelina Adams, Miguel Muñoz, compañía italiana infantil, bueno, múltiples. La moda femenina, yo creo que me devolví, ¿eh? Ahí está. La moda femenina de las familias principales se vio influenciada por estas mujeres europeas. Aparece el primer programa de mano dedicado al movimiento costarricense, el primer concierto de la Sociedad Musical de Costa Rica en diciembre de 1911, cuya dirección estaba a cargo de la señora Marita Oliari de Jaén, que es una de las que formaban la Liga Feminista, señores Campabadal y José Joaquín Vargas Calvo, y donde destacan las artistas, la señorita Luisa Montero Muñoz, quien va a estar en muchos de los programas de mano luego, la señora Selmira de Roca, Selmira Segreda Solera, quien tuvo una amplia carrera lírica en Costa Rica, y Petra Rosat Bonnefil. Entre las artistas de renombre mundial que se presentaron y pudieron tener un impacto en nuestro movimiento lírico está el grandioso tourné de Amelia Galicurchi,
como la más célebre soprano ligera del mundo en mayo de 1916. En el 17, un evento que no es lírico, pero que también marca a los costarricenses, es la llegada del turné por Centro y Sudamérica de la gran compañía de baile ruso de Adolfo Bracale con la bailarina de todos los tiempos, Ana Pavlova. Entre ellas se anuncia el primer concierto de la música nacional, Caperucita Encarnada, de Julio Fonseca, en 1932. Participan Anita de Jimeno, soprano, Sonia Facio, Florencia Figuls, Silvia Herrera, pianistas, Ofelia Quiroz, soprano, acompañadas por la pianista Zoraide Cajiano. Con la creación de la Asociación de Cultura en 1934, surge una serie de eventos llamada Audición Cultural, donde tiene lugar en octubre de 1935 el primer concierto de música compuesta por una mujer en Costa Rica. Se ejecutó música de la joven compositora Virginia Mata Alfaro, con obras como La Melodía Azul, piano, violín y violonchelo, Arrullando mi muñeca, Bal de Salón para piano, violín, flauta y cello, Barcarola, Canzoneta para violín y piano, Tardes de Estero e Irazú. Es sumamente importante esto porque es ella como compositora y como directora de su concierto. Una de las primeras organizaciones líricas del país fue la Unión Artística Nacional de Operetas y Zarzuelas, Dramas y Comedias. Inicia una temporada oficial en 1935 a 1936. Trata de imitar a las compañías extranjeras que traían múltiples obras y en un corto periodo ponían un montón de obras en el país. Inician su temporada el 10 de diciembre de 1935 con el debut de la zarzuela Los Gavilanes. La participación femenina de esta fue Carmen Granados, tiple cómica, Carmencita, que triunfaría luego como imitadora y comediante, por ahí se ve. Alicia María Teresa Castro, tiple cantante, Alicia Granados, la hermana Carmen Granados, segunda tiple, Charito Ortiz, Pilar Durán, que fue una gran soprano costarricense, Ofelia Quiroz, Concepción Ramírez, Zaida Quiroz. Otras obras que presentaron en ese año fue El amigo Melquiades, La duquesa de Baltabarín, La corte del faraón, La trapera, Aguabá, Chateau Margaux, El puñado de rosas, Amor de madre y Los gavilanes. En 1937 se estrena la opereta del artista nacional Julio Mata con letra de Florian Morel, Rosas de Norgaria. Tiene lugar en Costa Rica el primer Congreso Centroamericano Femenino de Educación del 8 al 13 de septiembre de 1938, conmemorando el cincuentenario de la fundación del Colegio Superior de Señoritas. La presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, Ángela Acuña Brown, ofrece el mensaje inaugural. En el transcurso de las actividades del Congreso se despliegan una serie de eventos artísticos liderados por alumnas del colegio y por algunas mujeres en la lírica como Elsa de Shandy, Pura Villalón, Marcelina Bejarano Loría, Virginia More Sáenz, Virginia Loría Bejarano, y hay varias, Margarita de Robert, Lela Campos, Helenita Gordián, Marita Oliari de Jaén, Carmen Alvarado, Isabel Golcher y Zoraida Cajiano de Cabezas. En septiembre de 1941 tiene lugar el recital Diana y Lola con Diana Holley y Lola Casteñaro. El programa está lleno de composiciones y arreglos de ambas artistas y marca el inicio de la principal actividad musical de Dolores Casteñaro en Costa Rica. Importante señalar que el anterior recital, dirigido por una mujer y sus composiciones, fue en 1934 con Virginia Mata. Esta es como la segunda vez que una mujer logra dirigir y poner sus obras en el teatro. Surge la Gran Compañía Nacional de Ópera con Lucia de la Memur de Gaetano Donizetti, se presenta por primera vez en marzo de 1943. En la portada se anuncia que es el debut de la brillante soprano ligera Ligia de Armijo, quien luego hará una importante carrera en Estados Unidos. La Ópera Nacional de Costa Rica anuncia por primera vez en el mundo una mujer dirige una ópera, el 8 de junio de 1943. Este anuncio es de suma relevancia para esta investigación, siendo Lola Casteñora sin duda alguna la primera mujer en dirigir ópera en Costa Rica. En el mundo sería un tema discutible. Respecto a este tema, Mavi Muñoz Genonin argumenta: la historia musical de las mujeres, tan poco narrada, suele hacer énfasis en la excepcionalidad. La primera mujer que compuso una obra en gran formato, la primera en ser contratada en una orquesta,
la primera que vio publicada su obra y sobre todo la primera vez que una mujer tomó la batuta y se plantó frente a una orquesta. Esto no sorprende porque simbólicamente es una transgresión, la mera encarnación de lo impensable y un hecho que otorga valor profesional. A pesar de ser un acontecimiento importante, no estableció ningún cambio en la práctica musical en Costa Rica y sigue siendo novedad ver una mujer en el podio. La Asociación Nacional de Ópera, antes Compañía Nacional de Ópera, representa por segunda vez la Ópera Verdi de Rigoletto en 1944. Estas son dirigidas por Felico Salazar y por César Nieto. Bueno, y ahí tienen las dos últimas representaciones, son compañías que emergieron nuevas. La primera era de Felico Salazar con Marina y luego la Ópera Limitada, que es la que continuará. En conclusión, gran parte de las presentaciones de las mujeres en la lírica eran de carácter benéfico y es posible que no tuvieran muchas ganancias económicas al presentarse en montajes de ópera, opereta y zarzuela. A veces solo presentaban un par de áreas de ópera en actos culturales o bien como docentes o alumnas del Conservatorio de Música de la Universidad de Costa Rica. Eso sigue pasando actualmente. Algunos nombres se repiten y tuvieron mucha relevancia en el ambiente artístico nacional, pero es tema de la próxima ponencia Mujeres Líricas Gestoras del Cambio Social de 1897 a 1949, donde detallaré a cada una de ellas en particular y sus aportes en las transformaciones sociales. Muchas gracias. Ivette. Muchas gracias, Ivette. Al final de las tres presentaciones vamos a tener espacio para hacerle preguntas y comentarios a las compañeras. Ahora quisiera invitar a la profesora Elvia Amador Rojas para presentar su ponencia. Elvia tiene una maestría en artes con énfasis en artes escénicas y también es licenciada en artes dramáticas, ambas por la Universidad de Costa Rica. Es docente de la sección de artes de la Escuela de Estudios Generales, como había comentado antes, y también de la Escuela de Artes Dramáticas, aquí mismo, la que nos alberga esta noche. En el ámbito artístico, como actriz, se ha desempeñado como directora escénica y también en el ámbito técnico de montajes teatrales ha trabajado en más de 40 proyectos con grupos independientes de teatro profesional, el Teatro Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica. También ha realizado coproducciones con la Compañía Nacional de Danza y el Teatro Nacional, que le han llevado a investigar en conjunto la dramaturgia y la dirección escénica. Cuenta con varias publicaciones, tanto en el ámbito académico como en el dramatúrgico. En el área artística, Elvia experimenta sobre el campo de la dramaturgia y la dirección. Sus trabajos se han caracterizado por poseer dos componentes determinantes que son el tratamiento autobiográfico y la búsqueda de una estética feminista. En el campo académico, sus temas de interés son el concepto de la fronesis, en el campo teatral y educativo, el cuerpo en el espacio educativo y la estética femenina, feminista costarricense. Adelante. Hola, hola. Hola, sí. Bueno, muchas gracias Tania, gracias a Liarte por permitirnos compartir estos
estos espacios tan amenos y tan importantes para que el arte y la academia se empiecen a llevar mejor. Bueno, mi ponencia se titula, como pueden ver, La autoficción como poética feminista en la estética collage, María Bonilla como yo en la obra teatral Yo soy aquella a la que llamaron Antígona. Para empezar, quisiera recordarles un poquito la obra Antígona de Sófocles, que sirve de base, digamos, para la versión que utiliza María, que además nos acompaña hoy, gratísima presencia. La obra de Sófocles trata principalmente sobre la desobediencia de Antígona a el edicto de Creonte de no enterrar a Polinices, que es hermano de Antígona, edicto que ella desobedece y por el cual termina siendo encerrada en un sepulcro abovedado y termina suicidándose. Todo en esa obra termina mal, mucha gente termina muerta, como todas las tragedias griegas, ¿no? Y el coro al final termina siendo una reflexión sobre la importancia de la sensatez o la prudencia y el respeto a los dioses. Más bien ahí. En la obra de Bonilla empieza cuando Antígona ya ha muerto. Presenta al coro cuestionándose sobre el hecho de su muerte y sobre el acto de Antígona de sepultar a su hermano. Aquí el coro más bien, en vez de preguntarse sobre el proceder de Antígona como una especie de crítica moral o algo así, lo que hace es preguntarse sobre el discurso en el relato clásico, más bien. Es decir, el coro se construye, el coro también se construye simbólicamente con una máscara de 3 caras y una capa con capucha que utiliza la actriz, que en este caso es la propia autora, Bonilla, ahorita hablaremos de eso, para tapar el vestido blanco con que representa a Antígona. Es decir, ella viste de blanco y utiliza esta capa con capucha y esta máscara de 3 caras en la obra. El coro es un cúmulo de pensamientos, de voces de diferente procedencia e incluso de visiones opuestas, encubiertos bajo la misma posición o valor social simbólicamente establecido por aparecer como un mismo personaje, generados por estos elementos de máscara y capa. La obra unipersonal. Yo soy aquella a la que llamaron Antígona surge de la intención de generar una versión de Antígona para el coloquio internacional de psicoanálisis que se llamó La intratable Antígona en el 2010, a manera de unipersonal, interpretado por la propia María Bonilla. Esto indujo a la autora a visibilizar las múltiples visiones y análisis que se han desprendido del mito original y de la obra de Sófocles. En consecuencia, encontramos un entramado textual mayoritariamente elaborado con palabras de otros, de Sófocles, de Brecht, de Badiou, Kopek, Lacan, Reinhardt, Ibáñez, Nebel, Guide, Torres Mora, Steiner, Butler, Gott, Segal, Dürrenmatt, Derrida, Anouilh y Freud. Estos extractos de textos se utilizan a manera de retazos o recortes de discursos representativos de la tradición occidental. Este contexto condiciona muchas de las decisiones del artista en cuanto a su trabajo que se irán abordando a lo largo de este análisis. La estética collage. Autores como De Micheli, 2002, Simó, 2004, Banach, 2013 y Marchand, 2012, concuerdan en que el collage es un principio o categoría artística que procura la instauración de la realidad, de una parte de la realidad, desde una operación de descontextualización de uno o varios fragmentos que no pertenecen al contexto del ente resultante. El collage, entonces, es un procedimiento demiúrgico, es decir, creativo, de un ente con reglas independientes a su realidad circundante que funciona por la tensión entre la relación forma-contenido, en el que se destruye una realidad o un discurso existente para fragmentarlo y construir con este fragmento y otros una nueva realidad o discurso en el que, a la vez, esta parte extirpada asume la carga de sentido de su origen.
Este procedimiento artístico derivó en una multiplicidad de manifestaciones que surgieron a partir de las vanguardias artísticas del siglo XX. Ready-made, objet trouvé, fotomontajes, trompe-l'oeil o trampantojo surrealista, los montajes de Hartfield, imagen surrealista, los ambientes objetuales, la pintura de la inmundicia dada, el happening o collage de acontecimiento, etcétera, son todos collage. O bien comportan un principio collage en cuanto al recorte de la realidad y la producción de un nuevo ente. A partir de esta definición de la estética collage y tomando en cuenta algunas de sus claves, se proponen a continuación una serie de observaciones a la poética de Bonilla, donde los signos que se construyen encuentran en la agencia collage un diálogo con la realidad y el contexto de la autora, que finalmente construye un discurso político desde el ámbito estético. En la obra encuentro diferentes manifestaciones collage, como decoupage o papier-collé, considerando estos textos de los que les comentaba anteriormente, el fotomontaje, el assemblage como una operación en el espacio-tiempo y el ready-made. Por cuestiones de tiempo me voy a concentrar, ¿verdad?, para llegar a la autoficción. Entonces, María Bonilla como yo, en Yo soy aquella a la que llamaron Antígona. Según Marchand, 2012, el collage manifiesta la idea cubista de la obra de arte como un objeto autónomo y estructurado. En este mismo sentido, este autor encuentra una relación entre los fragmentos que se insertan en un collage y los objetos ready-made. Los fragmentos que se introducen a un collage son transfigurados, alteran su significado por el hecho de su traslación a un contexto ajeno al propio, al igual que los ready-made, que al ser trasladados de contexto varían su significado o función. De esta manera podemos pensar en la inserción del artista María Bonilla en su obra como un ready-made. Dicho de otro modo, la autora se inserta en su obra para jugar las veces de su protagonista. Este tratamiento se evidencia en la sexta escena de la obra, donde el texto de Antígona se interrumpe o atraviesa con el siguiente, comillas, yo fui Antígona. Lo repite varias veces, comillas, SIC, Bonilla 2012. Aquí el gesto performativo aparece, aunque sea brevemente, durante la escena. En ese momento, el lector o el espectador o persona espectadora concede nuevos valores a Antígona y a Bonilla dentro de la obra. La autoficción está dada por la aparición del autor en escena, confesando de manera casi testimonial que ha sido Antígona, generando un despliegue de significados a este hecho para la persona lectora o espectadora. Con cierta frecuencia se encuentra en las estéticas de mujeres, con cierta frecuencia se encuentra que las estéticas de mujeres acuden a búsquedas de representación del yo alternativas, por llamar de otra forma a la integración de una autora como parte de la ficción que construye. Fernández, 2017, nos propone al respecto. Cito: es interesante seguir las reflexiones que a lo largo de las últimas décadas han ido jaloneando las representaciones del yo, sobre todo en la narrativa, y constatar que a menudo buscan el auxilio de la representación dramática como metáfora para explicar los desdoblamientos del narrador entre sí mismo y su materia, sea ficcional o auténtica. Cierro la cita. En Yo soy aquella a la que llamaron Antígona se encuentra una representación del yo desde una especie de desdoble, del mismo modo en que lo propone Fernández. Podemos interpretar esta operación en Bonilla a partir de su pensamiento sobre el trabajo con el mito. Cito a Bonilla: mis procesos de creación son mi territorio mítico, son mi recuerdo de los daños, de los acontecimientos prodigiosos de mi camino, protagonizados por ese ser que soy yo misma, que buscan una explicación a esa vida que me tocó vivir. Son parte vital de mis creencias, historias, verdades que han sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y que transmito a través del teatro y la escritura. Bonilla, 2019. Cierro la cita, claro.
Pero también Bonilla, como Ready Made, propone otras operaciones. Encontramos en este tratamiento al menos otras dos formas en las que descubrimos a la autora como una especie de Ready Made en el texto. Estas son la utilización de la máscara, que implica un ocultamiento, desocultamiento, y el tratamiento del recurso de la voz en off o voice over. Ahora, la autoficción como herramienta metateatral para evitar la realidad desde la ficción. Fernández, 2017, explica a partir del concepto de, comillas, sujeto resucitado, cierro comillas, la relación entre la realidad y la autoficción. Este concepto implica la recuperación de lo testimonial en la construcción de la memoria histórica, antagonizando la propuesta de sistema que proponían los estructuralistas en el siglo pasado. Fernández establece, a partir de la lente del filósofo Giorgio Agamben, la problemática del sujeto ausente en lo autobiográfico de la siguiente manera. Cito: cuando surge el testimonio, la primera persona de aquel que habla está reemplazando a otra que ya no es, porque el tiempo la cambió y necesitaría, comillas, ser resucitado, comillas. Cierro la cita. Es decir, se necesitaría poner a hablar a un ausente, a un muerto. Por eso, sujeto resucitado. El problema de Agamben que toma Fernández es el tiempo, es la conciencia de sí del sujeto enunciante que ha sido actualizada, justamente a partir de la experiencia a la que se refiere el relato. Ahora bien, esta autora señala otro aspecto de la representación del yo que tomaremos en cuenta a continuación para hilvanar nuestra interpretación de Bonilla, el planteamiento del yo como prosopopeya, en respuesta a esta necesidad de resucitar al ser o traerlo al presente desde otro tiempo. El principio collage en la obra de Bonilla agencia todas estas funciones del yo expuestas por Fernández, de tal forma que la construcción del sujeto es la acción central y estas manifestaciones del yo exaltado o en la prosopopeya quedan expuestas a la luz de la construcción de la realidad en búsqueda por ser. En Yo soy aquella a la que llamaron Antígona se evidencia la conciencia del personaje Antígona y su accionar gracias a la construcción del tropo Antígona-Bonilla, donde Bonilla como actriz interpreta a Antígona y donde la voz de Antígona es la voz en off de Bonilla. Bonilla le presta su voz a Antígona, lo cual se inserta en el presente y en la realidad de la persona espectadora o lectora, y Antígona le presta su cuerpo a Bonilla para habitar el relato pasado, como una máscara. En esta operación, la que enfrenta a Creonte ya no es Antígona, sino Bonilla. En la obra, el tiempo se experimenta como un lugar, por lo que el espacio vacío es crucial para lograr el desplazamiento de su función en la trama teatral. Bonilla busca autoficcionarse, construir una escenobiografía, como dice ella en algunos de sus escritos, protagonizada por el deseo de existir en el discurso, por lograr un desplazamiento de su lugar de enunciación. Algunas conclusiones, si me permiten. Marchand, 2012, al referirse a la recuperación del principio collage, señala que las formas artísticas collage son ejemplos reales de, comillas, liberación frente a las funciones de adaptación del yo como mecanismos de defensa frente a unas normativas sociales sin esclarecer las causas socioeconómicas y sociopolíticas en las que se fundamentan las experiencias psicológicas individuales. Cierra comillas. No obstante, en el caso de Bonilla, ella nos pone en evidencia las crisis de los marcos fundamentales de su experiencia específica y la integra en su planteamiento, sobre todo en las operaciones autorreferenciales, la autoficción, ready made o en la instalación de la voz en off. Bonilla evidencia su experiencia individual en enfrentamiento con los discursos dominantes, literario y real, ideológico y corpóreo. Cito a Bonilla: mi teatro y mi escritura son mapas de alevosías que, como mujer del siglo XXI, mujer de tiempos violentos y atroces, cargo en mi cuerpo, en mis emociones y en mis pensamientos, pero también ficciones que juegan escondido conmigo misma. Cierro la cita. Bonilla, 2019. En la obra Yo soy aquella a la que llamaron Antígona, la autorreferencialidad es el soporte, no el espacio. Del mismo modo, el tiempo es uno de los temas en crisis,
puntualmente la reconstrucción de la memoria a partir del reconocimiento de los territorios transitados por el feminismo y los discursos literario y teatral. Desde la estructura de la obra se propone la crisis como metáfora organizativa. En Yo soy aquella a la que llamaron Antígona, la conjunción de los aspectos del espacio escénico y el texto nos revelan la obra de teatro como un ritual de entierro de la misma Antígona. Ritual definido por un juicio previo al que asistimos y una especie de inmolación del personaje protagónico, Antígona Bonilla. De la misma forma, construye sobre el mito una denuncia del discurso occidental y el lugar que otorga este a la mujer. Es el principio collage el que logra armonizar todos los componentes escénicos para que, siendo congruente con la propuesta del mito clásico de Antígona, organicen un desplazamiento de este, dislocando la posición del poder y generando una crisis del discurso, a la par que se va rescatando diversos elementos y posiciones de la memoria histórica ocasionada por el mito, liberándonos de él a la vez que lo reconfigura. Del mismo modo, la tensión que construye entre realidad y ficción, que es encarnada por la propia autora, es un síntoma de su tiempo, de la crisis de la representación en la que se inscribe su discurso feminista. Es decir, no es un tema de ser mujer, sino de ser artista, escritora, directora, mujer en Costa Rica, en diálogo con su tiempo. El collage es aquí un dispositivo que relativiza en lo representacional el tiempo y el espacio, por lo que las relaciones que se establecen entre lo simbólico y el discurso desestabilizan las concepciones previas y logran infiltrar una lógica autoficcional y metateatral, donde identificamos con claridad al artista como yo en Yo soy aquella a la que llamaron Antígona. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvia. Vamos a escuchar ahora el trabajo de la compañera Gretel Méndez Ramírez. Gretel es directora, actriz, docente universitaria, performer, mediadora artística, investigadora y gestora y activista. Laboró como docente en las escuelas de artes escénicas de la Universidad Nacional y artes dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesora en la Escuela de Estudios Generales, acá en Rodrigo Facio, y en la sección de Generales de la sede del Atlántico en Turrialba. Es directora y mediadora de procesos del Grupo Teatro Laboratorio del Área de Prácticas Artísticas y es parte del colectivo interdisciplinar artivista Colectivo Las Artas. Como actriz, ha participado en espacios como el Teatro Universitario, el Teatro Nacional y en agrupaciones independientes como Teatro Pluig y Teatro Avia Yala. Además, ha formado parte en varios proyectos cinematográficos con directoras como Ishtar Yassin, Alexandra Latishev y Patricia Velázquez. Como investigadora creadora en performance, ha realizado varios proyectos como artista independiente. Como directora ha sido parte de proyectos con agrupaciones como Colectivo Abierto, con propuestas de teatro performativo con el espectáculo Manifiesto para mientras llega el barco de 2016 y ganó junto a Tatiana Sobrado el premio de dramaturgia femenina La escritura de las diferencias de La Habana 2018. Recientemente codirigió junto a Luis Pérez Walter el espectáculo La Casa Sin Bernarda. Esto fue el año pasado y propuesta ganadora del Fuera del año 2023 del CCE. Como parte del colectivo Las Artas, han realizado acciones artivistas, performances y exposiciones colectivas feministas con proyectos como Mujeres Armadas en 2020, Tras el Rastro de la Pancha 2021, esto en centros culturales de Centroamérica y como parte de la expo colectiva Emancipadoras y Emancipadas. La Santa Luchona, la matrona de las que luchamos en las calles, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo,
del año 2022. Con esta exposición ganaron el Premio Nacional Francisco Amiguetti en Artes Visuales. Gretel ha participado también en espacios de mediación artística teatral como Diálogo Espectadores del Centro Cultural de España y Teorética. Gracias. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos a ver si lo logro. Vamos a ver si logro el ejercicio de síntesis que me cuesta mucho, pero vamos a intentarlo. Algo pasó, ahí está, bien. Señora, así el micrófono, claro. Sí, ¿verdad? Sí, para poderme como mover un poquito. La ponencia la titulé Cuerpo y Arma en 3 proyectos artivistas de performance del colectivo Las Artas, que ya la compañera también, yo lo había puesto ahí, ¿verdad? 3 de los proyectos que ya mencionó es de los que voy a hablar hoy. ¿Qué es lo que me planteo con esto que voy a compartir con ustedes hoy? Establecer algunas conexiones a través de los conceptos de cuerpo y arma en los 3 proyectos, ¿verdad? Mujeres Armadas. Esas fechas corresponden al primer día, en el año que accionamos por primera vez, pero como pieles, que es un concepto que voy a desarrollar durante la ponencia. Estas pieles para mí, que son como esos espacios, como esas presencias donde entramos y salimos, están como diluidas en el tiempo, o sea, están extendidas, perdón, en el tiempo. No es que solamente fue en el 2020, se fue reiterando en varias veces entramos en esas pieles, ¿verdad? Una fue Mujeres Armadas en el 2020, tras el Rastro de la Pancha en el 2021 y la Santa Luchona, la matrona de las que luchamos en las calles en el 2024, del 2020 al 2024. Ahora, ¿quiénes somos? Nosotras somos un colectivo de performance, activismo, investigación artística conformada por 4 mujeres artistas. 3 de nosotras venimos del campo del teatro, Micaela Canales, Andrea Gómez y quienes habla Gretel Méndez. Y Mariela Richmond viene de las visuales. Sin embargo, Mariela está súper contaminada, entonces es una persona ya de teatro, o sea, ya es una persona tomada por el teatro. Y justo fue el teatro el espacio donde nosotras nos encontramos por primera vez. Las 4 trabajamos en Avia Yala, entonces de alguna forma ahí fuimos estableciendo un lenguaje común. En el caso de Mariela y yo trabajamos también en Colectivo Abierto con Tatiana Sobrado y ahí también encontramos lugares comunes. Justo al trabajar juntas nos dimos cuenta que teníamos una inclinación por formas híbridas, interdisciplinares y colectivas de accionar, sumado a una disposición hacia el performance político, feminista y callejero, que ya cada una de alguna manera veníamos haciendo en otros espacios, ¿verdad? Pero digamos que ahí nos encontramos. En el 2012, bueno, ya no estaba esta imagen, en el 2012 fue la primera vez que accionamos como colectivo en la Marcha de los Invisibles, Les Invisibles. Y desde el 2012 pasaron varios años, hicimos algunas acciones ocasionales en la calle, pero fue a partir del 2020 que nosotras realmente nos establecimos como un colectivo, así ya mucho más sólido, y a partir del 2020 empezamos a hacer las piezas más fuertes, más sólidas, los proyectos más sustentados, digamos que de alguna manera han empezado a marcar el camino de quienes somos como Colectivo Las Artas. Y justo en el 2020 nos nombramos Colectivo Las Artas. Antes pasamos por 800 nombres, no sabíamos cómo autonombrarnos. La primera pieza o primera piel, ¿verdad?, que me refiero a estos estados de presencia en los cuales nosotras entramos y salimos todo el tiempo, y uso el concepto piel de forma bien consciente, ¿verdad?, porque son estados de presencia encarnados. A ver, el teatro también encarna a través de los personajes y todo, pero el punto cuando uno performea es que yo me puedo vestir de la mujer armada, ¿verdad?, en el 2020 y ahora en el 2024 hay algo ligeramente distinto, porque esa piel que yo me pongo, esa indumentaria, esos elementos que yo uso, de alguna manera están también tomados por quien soy como mujer ahora, ¿verdad? Entonces son pieles en las que entramos y salimos. A través de estas pieles podemos hackear imaginarios de populares, construcciones de lo que se supone ser mujer. O sea, podemos resignificar archivos históricos, populares, prácticas culturales, etcétera, ¿verdad? Entonces son pieles que son hackeables, resignificables. Mujeres Armadas, pero eso es un fanart de Ariel Arburola que hizo cuando hicimos la marcha del 2020. Él dijo, yo quiero hacer un fanart de ellas, y entonces creó esta propuesta. Ay, Jesús, ahí está.
Quiero empezar con esta foto, y en realidad es la que más me interesa mostrar sobre esta primera piel de Mujeres Armadas. Es una foto de Carla Orozco. Nosotras trabajamos la documentación de nuestras performances a partir de lo que Ana María Watch llama como anarchivo, que es esta forma de archivo caótico, orgánico, ¿verdad? Nosotras no es que pagamos siempre que nos tomen las fotos, ¿verdad? A veces sí, a veces no, pero no hay plata. Entonces, mucho funciona porque hay gente en la calle que nos etiqueta. Yo las vi a ustedes, nos etiqueta, ¿verdad? O fotógrafos que andan ahí y nos pasan la documentación de las piezas. Esta pieza me parece importante dentro de nuestra genealogía, ¿verdad? Porque esta foto fue una acción a cámara. Nosotros no la pensamos como un foto performance, porque fue un registro de acción, pero estábamos accionando hacia de la cámara, le estábamos disparando al lente de la cámara. Esta pieza esta foto empezó siendo una foto de registro de performance y terminó siendo una pieza en 2 exposiciones, ¿verdad? Una fue una exposición que se llamaba Recontarnos, que fue durante la pandemia, ¿verdad? Que fue una exposición virtual, colectiva, y la otra fue en el Apex Art Nueva York, que fue una exposición presencial, pero la gente no podía ir, era como en streaming, ¿verdad? Entonces, una foto del registro de marcha terminó siendo una foto para una exposición, ¿verdad? ¿Cómo surgió Mujeres Armadas? Bueno, se inició primero con un proyecto que Mariela Richmond estaba haciendo desde el 2018. Ella se venía preguntando sobre la relación entre cuerpo y arma, pero desde un proyecto personal. Ella trabajaba con objetos, trabajó con video, con fotografía, se planteó una serie de preguntas, hizo una serie de búsquedas de referencias, etc. Después yo en algún momento le planteo que por qué no hacemos una acción juntas en un proyecto de acción social que yo tenía aquí en la Escuela de Artes Dramáticas. Al final no salió la cosa, pero después vino el 2020, la pandemia y todo el desmadre, ya lo recordamos, ¿verdad? Y estuvimos pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer en el 2020? Entonces ella trajo de nuevo su investigación y nos la presentó al colectivo y la abrazamos. A partir de una pregunta que ya me había dicho un año antes de qué pasaba si pensábamos en un ejército de mujeres, ¿verdad? Y entonces lo que empezamos fue a hacer eso. O sea, ¿qué pasa si nosotras 4, que somos solo 4, pensamos en una idea de ejército de mujeres? Y empezamos a buscar referencias, la más inmediata, las Adelitas en México, ¿verdad? Mujeres revolucionarias durante la Revolución Mexicana, que hay toda una serie de archivos fotográficos que de hecho muchos artistas en la historia del arte han utilizado como estímulo para crear piezas, ¿verdad? Y así fuimos buscando otras referencias, las mujeres kurdas, el ejército kurdo de mujeres, ¿verdad? La Ramona, la comandante Ramona, las mujeres en la Guerra Civil Española, etc. O sea, empezamos a buscar referencias de mujeres revolucionarias y artistas también que hubieran trabajado desde ahí y creamos esta pieza usando un imaginario popular como fue, bueno, primero el traje típico guanacasteco, ¿verdad? Como este imaginario y tal, y la idea de la tica linda, esta idea de mujer muy específica. Entonces lo que hicimos fue hacer un ejercicio de contraste frente a una imagen que es súper reconocible, la gente ve el traje típico, no hay manera de perderse, sabe de qué se trata. Entramos con el contraste de ponernos rifles, ¿verdad? Y generamos esta imagen de mujer armada en la calle. Aquí hay otras fotos, ¿verdad? Que también fueron de esa acción. Esto fue porque se me olvidó poner otra foto, no es nada simbólico, fue un olvido de mi parte, perdón. No estoy diciendo nada ahí con eso. La otra pieza es Tras el rastro de la Pancha. Igual, partimos de un archivo histórico. Bueno, en el anterior era más como imaginario popular. Y este es más como un archivo histórico a partir de esta foto icónica que hay de la Pancha Carrasco, es la que siempre se repite, que es la Pancha, digamos. Fuimos invitadas a una exposición colectiva que se llamaba Emancipada y Emancipadora, la cual curó Maya Huracán. Ella lo que propuso es buscar mujeres revolucionarias en Centroamérica que hayan sido invisibilizadas en la historia a propósito del Bicentenario, y nos dio a cada colectivo una mujer para trabajar. A nosotros nos dieron a la Pancha Carrasco y a partir de eso empezamos a hacer toda una investigación. Fuimos a los espacios donde se supone vivió la Pancha Carrasco, ¿verdad? Hicimos un mapeo de los lugares, buscamos 7 momentos importantes que los archivos históricos decían que ella había pasado, y a partir de eso hicimos 7 fotoperformances. Nosotras no nos interesa el trabajo de los archivos como intentar contar la historia oficial, no nos interesa contar la verdad histórica, ¿verdad? Que cuentan los archivos. Lo que nos interesa es jugar con la especulación. A partir de un archivo histórico creamos una narrativa de cómo nos gustaría que las cosas fueran contadas, ¿verdad? Y por eso creamos esas 7 fotoperformances.
Esta, por ejemplo, se llama Las Heroínas, ¿verdad? En la exposición era como la foto número 1. Y aquí cada una partimos de que todas somos Pancha Carrasco, todas somos heroínas. Entonces creamos una posición de cómo podría ser esa Pancha en nosotras, ¿verdad? No voy a presentar las 7 fotos, solo traje las que me parecía que podían vincularse más con mujeres armadas. Esta tiene que ver con los objetos. Jugamos mucho como con lo paródico, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un relato que dice que hubieron 7 mujeres que anduvieron a caballo y que le tiraron una piedra al dictador Morazán y no sé qué, hay toda una cosa en los archivos históricos. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué tipo de caballos podemos usar? De palito, de los de juguete del mercado. O sea, empezamos a jugar como este ejercicio paródico, ¿no? Estos machetes de mi papá, que a veces lo usa para cortar el campo. O sea, empezamos como a ver cómo construíamos ese rostro que ustedes vieron ahora a través de nuestros cuerpos. Esta foto es la que dice la tirada de la piedra en ese relato que se supone que ella le lanzó a Morazán. Y aquí hacemos una condecoración donde una se condecora a la otra, ¿verdad? No somos una, somos todas. Esta cosa de reconocer el trabajo de las mujeres, ¿verdad? La otra piel es la Santa, bueno, la Santa Luchona, pero la Santa Luchona viene de esta piel que trabajamos después para un 8M también, que es otra idea de mujer armada. Nosotros lo que hicimos fue tomar prestado la idea de una mujer boxeadora y decir, bueno, ninguna de nosotras sabe boxear, no tenemos la menor idea cómo se hace, pero no importa. Vamos a empezar a buscar gestos, posiciones de cómo es una mujer en guardia, vamos a mandarnos a hacer la capa y vamos a salir con guantes, con esta idea de mujer empoderada, fuerte, que está en lucha, en la calle además, que el escenario de lucha es importante porque es donde recibimos la mayoría de las violencias, ¿verdad? Ahora, la Santa Luchona, que es esta muñeca tan hermosa, deviene de una residencia que hicimos en Satisfactory, que fue curada por Erika Martin, donde trabajamos el concepto de reliquia, ¿verdad? ¿Se acuerdan las reliquias? Que eran como a los santos guardaban pedazos de santos, ¿verdad? Y como elementos porque eran sagrados. Bueno, igual parodizamos el concepto de reliquia. Y lo que hicimos fue, de todos los archivos que teníamos, porque hicimos una revisión de archivos en la residencia, le llamamos archivos no solamente a documentos, también a los vestuarios, a los objetos. Cada uno eligió un archivo y hizo una propuesta de proyecto. A mí la Santa se me apareció y me habló en la residencia. Estoy parodizando la cosa, obvio, ¿verdad? Y entonces yo dije, claro, o sea, a partir de esta bata puedo crear una figura que sea como la idea de una santa, ¿verdad? Y entonces dibujé la santa, se las presenté porque cada una hizo una exposición de los hallazgos de cada una. A ella les gustó la idea y la tomamos para un proyecto. Y con la ayuda de Erika Martin generamos un proyecto, lo coescribimos, lo co-curamos para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y ganamos el presupuesto y terminamos en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y ganamos un premio nacional. Gracias. ¿Verdad? Aquí hay algunas fotos, ¿verdad? En el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo generamos una especie de altar, otro tipo de archivo. Nosotros tomamos prestada la práctica cultural de la procesión de las cintas de Codereamuno, de Cartago. Es muy diferente a esto, pero tomamos algunos elementos y los resignificamos desde una mirada feminista, ¿verdad? Que a su vez la procesión de Codereamuno la tomó prestada el padre Méndez de procesiones de, 12 minutos me quedan, o llevo, santo, él a su vez la había tomado prestada de Guatemala, entonces es un ejercicio de resignificación y préstamo constante, ¿verdad? Aquí estábamos nosotros haciendo guardia, esto fue el 8M, nosotros ahí invitamos a 40 mujeres que accionaran con nosotras, también 2 grupos, 2 colectivos musicales y un colectivo de mujeres trans. Esto fue la Gran Marcha Nacional, otras formas de representación de la Santa, lo cual llamamos otras apariciones de la Santa, porque seguimos haciendo el ejercicio paródico de las, ¿verdad? Que los santos se aparecen, o la Virgen de los Ángeles se aparece de muchas formas. Bueno, también hacemos ese ejercicio. Ahora, no me va a dar chance de decirlo todo, pero de esas 3 piezas, digamos, ¿qué es lo que hemos ido identificando que son los rastros de nuestro accionar? ¿Verdad? Uno es que encontramos en el artivismo una sombrilla, un campo de conocimiento y de acción donde podíamos cobijarnos. No es que nos guste como autoidentificarnos que somos esto y lo otro, pero era un buen espacio. El arte político existe hace mucho tiempo, eso no es nuevo, pero de alguna manera este campo representa más las prácticas actuales en la calle.
El performance y o arte de acción feminista callejera, que ya lo he venido haciendo. La calle como escenario, obviamente la potencia de la metáfora y lo poético, pero lo que más me interesa para llegar es esto. Nosotras encontramos, por lo menos a partir de Mujeres Armadas y hasta lo que hemos hecho el año pasado, o este año inclusive, hemos encontrado una estrategia de representación de los cuerpos. Es decir, uno puede trabajar la violencia contra el cuerpo de las mujeres de muchas formas. Yo he participado en performances donde de pronto es mucho más fuerte, uno carga unas bolsas de plástico de mujeres muertas. Eso es válido, yo lo he hecho también. Pero nosotras encontramos más como estrategia la idea de representar un cuerpo en lucha, en alerta, en defensa. ¿Por qué? Porque somos cuerpos vulnerabilizados en la calle. No lo hacemos porque pensamos que somos súper fuertes. No, para nada. Al contrario, para uno armarse es porque tiene que sentir que antes está en riesgo. Entonces jugamos con las dos energías. Entonces para mí eso es muy, muy, muy importante. No me va a dar chance de hablar de los primeros hallazgos, voy a leer algunas cosas, pero lo de los primeros hallazgos, uno tiene que ver con el arma como recurso simbólico y poético para la representación de los cuerpos de los 3 proyectos, ¿verdad? Nosotras utilizamos en cada una de las piezas diferentes formas de armas, rifles, cuchillos, machetes, etcétera, pero no solamente nos interesa el objeto en sí, sino también pensar el arma, o trasladar la idea del arma al cuerpo, un cuerpo como que está en defensa y en resistencia. En los 3 proyectos hacemos una fusión entre cuerpo y arma para generar imágenes en movimiento que dan lugar a esta metáfora política de concebir el cuerpo tanto como espacio de lucha y resistencia, así como el cuerpo concebido como arma en sí misma. Se pueden disparar textos, manifiestos, cantos, se puede resistir, luchar, defenderse y atacar desde la acción activista en todas sus dimensiones. Nosotras las mujeres en defensa de nuestros territorios cuerpo, en la calle, en las casas, en los espacios íntimos, en las familias, en los espacios de trabajo, en las luchas cotidianas frente al estado de alerta constante al que estamos expuestas. Ahora bien, el uso de las armas como recurso de la representación, bueno, nada más voy a leer las conclusiones. Voy a leer las conclusiones porque no me da chance de decir todo esto, ¿verdad? Yo sabía que me iba a pasar, tengo problemas con la síntesis. Después voy a leer las conclusiones por lo menos para cerrar con algo. Vamos a ver, aquí está. Bueno, voy a leer las conclusiones. Tal como lo evidencian algunas de las referencias sobre el uso de las armas, en las prácticas artísticas y activistas, pareciera que en los contextos de mayor violencia, o bien en los cuerpos que han sido vulnerabilizados históricamente, como han sido las mujeres, la comunidad LGTBIQ, las personas afro, etc., la metáfora del cuerpo como arma ha sido parte de las estrategias de acción. Hemos identificado la fuerza y potencia de la metáfora como herramienta y medio para la comunicación, la manifestación y las luchas colectivas. En los activismos feministas se ha identificado la necesidad de nuevas formas de representación de los cuerpos de las mujeres. Hay una necesidad de reivindicar esos cuerpos en lucha, de resistir también a través de cómo son representados. El cuerpo de las mujeres constituye uno de nuestros mayores espacios de lucha. Por tanto, la metáfora del cuerpo como arma resulta poderosa en los activismos feministas como imagen de resistencia. Los feminismos han identificado en las prácticas colectivas artistas callejeras un aliado importante para la descarga social. La importancia del cuerpo es evidente no solo en la práctica del performance, sino en nuestra práctica social, pues es el medio a través del cual interactuamos, socializamos, mediamos. Los feminismos en esto han generado debates importantes sobre el cuerpo, las identidades, que para el caso de las performances feministas activistas se convierten en estrategias de acción muy importantes para trabajar y presentar esos debates desde el cuerpo en acción. Por tanto, la construcción de metáforas del cuerpo arma pone adelante esos debates de cómo somos y podemos ser representadas. Hemos encontrado un camino metodológico para la acción activista en el ejercicio de la revisión, resignificación y actualización de archivos vinculados a representaciones de mujeres combativas, imágenes de cuerpos armados de mujeres, ya sea a través de figuras históricas, imaginarios nacionales o prácticas culturales populares, porque son lo suficientemente cercanos a los imaginarios de un país como para poder lograr con cierta efectividad que las personas encuentren algún tipo de reconocimiento ahí, a pesar de ser trastocados, hackeados. Aún así las personas puedan dialogar con las propuestas y sentirse identificados en las nuevas propuestas de lectura. Puedo identificar que nuestras formas de acción se podrían aproximar a lo que María Lugones
2022 plantea como una poética, política y estéticas feministas decoloniales, en tanto que accionamos desde un conocimiento situado, haciendo uso de metáforas relacionales colectivas. Justo identifico en esta conexión una puerta abierta a futuras investigaciones para generar lecturas y conexiones entre los proyectos del colectivo Las Hartas a la luz de los planteamientos de las estéticas feministas decoloniales. Gracias. Muchas gracias, Gretel. Vamos a invitar a las 3 compañeras a pasar a la mesa y vamos a abrir un espacio de discusión. Si me permiten, yo quisiera hacer una anotación o una observación o un comentario. Y es como desde las 3 investigaciones estamos viendo temas en común, ¿verdad? La representación, las identidades de las que hablaba Elvia o pieles, como vos le decís. Y finalmente, todas estas mujeres, ¿a quienes representan? Nos representan a todas, en cierta forma, ¿verdad? Antígona es María, María es Antígona y Antígona somos todas. O las mujeres que estamos recibiendo violencias, vos decís principalmente en la calle, pero también en los espacios privados. Y como por ejemplo estas artistas de la primera mitad del siglo XX, de una posición privilegiada, ¿verdad? Con acceso a una práctica que sigue siendo privilegiada, pero que en aquel entonces más, ¿verdad? Que se presentaban en el Teatro Nacional, a quién estaban representando, y aquellos papeles que cantaban dentro de la lírica, dentro de la ópera, también a quienes están llegando y a quienes llegaron esas voces. Entonces, ¿desde dónde todas este accionar de todas estas mujeres, de estas 3 mujeres investigadoras, docentes, artistas, dándole voz a toda esta situación que no es nueva, que es de siempre? ¿Cómo logramos, cómo este accionar desde la investigación también nos permite avanzar o nos permite hacer una contribución en ese aspecto? Ya me sonó la alarma para mí. Bueno, con ese comentario, quizá como para empezar, quieran comentar sobre esto cada una, mientras que le damos espacio a la audiencia para ir animándose a preguntar. Y por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos para la discusión? Eso. Bueno, compañeras, si quisieran referirse a todo esto que yo dije antes. Y ves, yo te veo con ganas de hablar, dale. Hola, buenas noches. ¿Ustedes han tenido relación con Niñas Furia de Guatemala? ¿Ha existido alguna conexión? Porque Maya está muy activa en ese grupo también, ¿no? Entonces, solo para saber si han tenido alguna relación con ese grupo, porque entiendo que también hace poco ellas presentaron acá en Costa Rica el libro de Niñas Furia, entonces pues para saber qué conexión ha existido, ¿no? Por favor. El micrófono. Porque además en Guatemala el activismo es muy fuerte y Maya Huracán es una curadora feminista potente y que mueve la cosa ya, ¿verdad? Es fuertísima ella. Yo no las conozco, sé de su existencia, pero creo que Maya hace el puente. Mariela Richmond sí tiene más contacto, creo que ella sí las conoce, porque ha estado allá en varios encuentros y así. Yo no directamente, pero me encantaría. Ya le dije a Maya que quisiera más encuentros, ¿verdad? Pero sí, Guatemala tiene una movida muy potente, igual que Argentina, igual que Chile, igual que México, sobre el activismo feminista. Muchas gracias. En Costa Rica sí trajimos a las superpoderosas, el grupo guatemalteco, al encuentro de mujeres iberoamericanas en las artes escénicas.
que formó parte de lo que en una época existió y que se llamó FIA, que ya no existe, pero sí, las superpoderosas vinieron, hicieron ponencia, hicieron una muestra de su trabajo. No necesariamente. A veces sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Vos, Ivette. Bueno, tal vez quería referirme un poco a lo que dijo Tania. Es interesante ver cómo la historia se repite, porque realmente los problemas que tenían las mujeres en la música a principios del siglo XX siguen siendo los mismos que tenemos ahora. Pues el asunto no ha avanzado como hemos querido, pero ahí seguimos en la lucha, ¿verdad? Y yo creo que cada una desde su área, ¿verdad?, de su trinchera, pues la idea es seguir luchando para que no sea nada extraño ni se vea extraño ver a una mujer dirigiendo una orquesta, ¿verdad?, como todavía pasa, que iba a dirigir una orquesta y entonces era la expectativa de que iba a dirigir una orquesta, ¿verdad? Y todavía pasa, ¿verdad? Y es una lucha constante. Esa fue la noticia, digamos. Y no lo dirigió total. Y no lo dirigió todo. Yo quería como agregar o sumarme, digamos, a los comentarios de las compañeras, de Tania. Digamos, cuando yo empecé esta investigación, es una investigación un poco más amplia. Digamos, esto es un pedacito de mi tesis de maestría. Empecé a buscar cuál era el origen, digamos, o quería investigar sobre la mujer en el teatro y tenía muchas preguntas en relación a esto, ¿verdad? Y al gesto, digamos, femenino en teatro, ¿verdad? No tenía muy claro qué hacer, pero cuando me fui a buscar el origen, yo decía, pero el origen de esas preguntas, digamos, en Costa Rica. Y yo decía, bueno, es que yo veo que en las cosas, como que las cosas que hace María son como muy importantes en ese sentido, pero no hay nada escrito. Y realmente busqué mucho y no había mucho escrito sobre María. Y luego de hacer la investigación, lamenté mucho que existieran varias investigaciones, ¿verdad?, que existieran investigaciones sobre estética feminista o que coqueteaban con el tema de la estética feminista o de la pregunta por lo femenino y que no incorporaran a María, porque es una figura icónica del teatro costarricense sin duda, pero del teatro feminista, o sea, ¿verdad? Es como una perogrullada, pero no está en ningún lado, ¿verdad? Entonces, es verdad que María ha desarrollado gran parte de su trabajo desde la dirección escénica y esto puede ser, digamos, puede complicar un poco la misión del investigador o investigadora para seguir esa pista y para, ¿verdad?, profundizar en la investigación. Entonces yo, digamos, doy un poco el beneficio de la duda a investigadoras o investigadores anteriores que han tenido ese descuido, por decirlo así. Pero por otra parte, yo leo ahí igual una exclusión que se sigue dando, ¿verdad? En el ámbito, digamos, específicamente hablo de lo académico y de la investigación, en donde se siguen excluyendo a mujeres que han sido no solo pioneras en sus áreas, ¿verdad?, sino protagonistas en un cambio, en un relevo, digamos, en un momento muy importante, bueno, para mí obviamente, pero digamos que yo siento que ha habido un cambio en el país, en las artes, en la forma en la que miramos la posición de la mujer en las artes, ¿verdad? Y siento que ahora hay que investigar más para visibilizar todo el trabajo que han hecho tantas mujeres tan importantes, pero bueno, ya que está aquí María, figuras como ella, digamos, han hecho realmente una diferencia en el ámbito teatral, específicamente en esta escuela, y considero como muy valioso, no porque yo lo esté investigando, sino porque realmente hay como una ausencia, ¿verdad?, en investigación y es muy claro. Y nada, seguiremos, tenemos mucha tarea, digamos, mucho trabajo de seguir investigando, visibilizando a las mujeres en las artes.
¿Alguien tiene ganas de preguntar? Yo creo que sí. Ajá. Bueno, muchas gracias a las tres conferencistas por las charlas. Manuel Ortega, Escuela de Física y Sistemas Complejos. Una pregunta para Gretel Méndez, ¿me escuchan? Sí. Que es cómo han lidiado el grupo de las Artas con la tensión del supuesto choque entre el imaginario del costarricense como una persona no pacífica, ¿verdad? Y el hecho que las Artas son un poco distinto, ¿verdad? Y una pregunta para las tres, para la que quiera contestar. Me parece encomiable lo que están haciendo, me parece maravilloso. Me pregunto si, digamos, a ver, no pensé cómo hacer esta pregunta. La visibilización es importante, pero la visibilización por sí sola puede que no sea suficiente, ¿verdad? Porque el espacio de posibilidades es muy grande. Entonces, a veces visibilizar es un paso, pero como la gente de marketing sabe, hay 50,000 formas de visibilizar y algunas son más eficientes que otras. Entonces, es más como una pregunta abierta, ¿verdad? Muchas gracias. Con las tensiones. Pues el ejemplo más claro fue Mujeres Armadas, porque efectivamente Costa Rica se considera a sí mismo un país pacifista, sin ejército y toda la cosa, ¿verdad? Y el uso de armas, pues obviamente es un tema problemático, ¿verdad? Obviamente nosotros lo hacemos desde un juego muy paródico y así. Entonces sí, las veces que salimos como Mujeres Armadas siempre había la pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué usan las armas? ¿Verdad? Pero luego después ya empezaban a entender la razón, que el arma más es como un concepto poético, metafórico, y más como un ejercicio de empoderamiento, por ponerle alguna palabra, no me gusta tanto esa palabra, pero digamos como, ¿verdad? Más que una apología de la violencia, ¿verdad? Nosotros lo que hemos construido son imágenes en movimiento, simbólicas, metafóricas, poéticas, de resistencia, y hemos encontrado ahí como un camino para decir eso que queremos decir. O sea, sí, las mujeres podemos ser víctimas, de hecho a veces lo somos, pero no somos solo víctimas, ¿verdad? Nosotras inclusive, siendo fuertes, también estamos en una situación de vulnerabilidad. Son las dos cosas, ¿verdad? Pero sí han habido tensiones, pero después como que se han ido disipando en el juego de la calle. Más bien la gente terminaba tomándose fotos con nosotras como si fuéramos imágenes de souvenir, que era un poco cansado, ¿verdad? Pero sí, la pregunta siempre viene, ¿por qué usan el arma en un país donde no hay armas, ¿verdad? Pero es más como desmontar esa idea. Además, las armas siempre han sido del dominio de lo masculino o tradicionalmente. ¿Qué pasa cuando las mujeres tomamos las armas? ¿Verdad? Es una pregunta también para la calle, en el sentido más abierto del concepto arma, por supuesto. Y después puedo opinar sobre la pregunta número 2. En mi caso es definitivamente como uno inicia, digamos, a accionar, creo que es investigando, porque en un inicio, uno cuando estudia música, bueno, ni siquiera compositoras, ¿verdad? Conoce, casi que todo el repertorio que le ponen a uno a cantar es de varones. Entonces hay que iniciar encontrando eso, ¿verdad? Encontrando las compositoras, luego sobre todo, por eso inicié desde 1897 como para tener el conocimiento. Y también por eso me interesé mucho en el Simposio Internacional Mujeres en la Música, luego de descubrir cosas que no conocía, en tratar de hacer acción, ¿verdad? Hacer el simposio es acción y es una manera de además de visibilizar, pues accionar un poco, pero ahí vamos tratando de accionar de otras maneras, también haciendo recitales de composiciones de mujeres, explicándole al público, a los mismos estudiantes de apreciación musical, que el primer día conocen alguna compositora y ni idea, ¿verdad? Ya cuando terminan, pues ya tienen más nombres que mencionar, y de mujeres cantantes también. En el caso de María es que, digamos, a ella no había que visibilizarla. Su trayectoria, digamos, es más bien como una, ¿qué? No sé, un monstruo, una cosa gigante de unas dimensiones, ¿verdad? Entonces, la visibilización en este caso es como en la parte académica y en la recuperación histórica, digamos, de la importancia de su trabajo y de ella como figura feminista de teatro,
¿verdad? A lo que me refiero, porque su trabajo habla por sí mismo y su trayectoria también es ¿verdad? Innegable. Entonces yo creo que es como un poco distinto quizá que algunos otros casos de mujeres que el trabajo es menos conocido o esto, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay como cierto paralelismo en el sentido como de la exclusión, por ejemplo, con las mujeres que trabaja Ivette, ¿verdad? Que tuvieron un auge o un momento en donde eran muy conocidas o ¿verdad? Donde ejecutaban su práctica y luego los archivos históricos las borraron un poco y hasta que uno va a investigar es que las encuentra y ¿verdad? Las puede reivindicar y visibilizar. Entonces, nada, que considero, digamos, igualmente importante generar investigaciones para actualizar esos archivos, esa forma de mirar las artes con las mujeres que han hecho arte y que han sido influencia, digamos, para otras mujeres y para otros artistas en general, ¿verdad? Como es el caso de María, ¿sí? Yo voy a hablar de visibilización más allá de los proyectos de los que presentamos acá. A mí me parece que efectivamente no se puede uno quedar solo en la visibilización, pero todavía falta mucho. O sea, lo que hemos hecho las mujeres históricamente no ha sido suficientemente visibilizado. Y yo también creo que hay personas para todo, hay personas para hacer políticas culturales o políticas sobre género. Yo no soy esa persona, yo soy para lo que puedo hacer. Y lo que puedo hacer tiene que ver con esto, en el sentido de, digamos en el caso de nosotras que hemos trabajado como 3 figuras históricas, no solamente la Pancha Carrasco, sino Carmen Lira también, y trabajamos la Liga Feminista el año pasado. Nosotras somos mujeres universitarias que se supone que hemos leído y sabemos, y yo descubrí una cantidad de cosas de Carmen Lira y de la Liga Feminista que no sabía. Yo, que se supone que uno les da clases a los chiquillos de generales y debería saber muchas cosas, no lo sabía, nosotras estábamos súper sorprendidas. Entonces, ese ejercicio de hormiga muy femenino, colectivo, de estar en esto una y otra vez, que no son los grandes relatos épicos, sino son las pequeñas acciones, para mí tiene una gran fuerza, tiene una gran potencia. Que en tus clases de teatro, de artes visuales o de música, amplíes la teoría, que no sea solamente de hombres, sino también de mujeres, que conozcan artistas mujeres y no solamente artistas hombres. Es un trabajo de hormiga que todavía falta mucho, o sea, ¿verdad? Yo creo que sí, después de eso hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Pero lo que yo puedo es eso, como docente, como pedagoga, como artista, como investigadora, empezar a sacar a la superficie cosas que se desconocen y que yo misma desconozco como mujer frente a los relatos de mujeres o de artistas, ¿verdad? Eso no se acaba. Porque ustedes han tenido siglos donde ustedes han sido visibilizados más, no todos, ¿verdad? Porque ya podemos entrar que no todos los hombres han tenido las mismas condiciones, lo tengo claro, pero bueno, los físicos, no digo hombres en general, los físicos han tenido un buen lugar históricamente. Sí, es cierto, no, los hombres, pero nosotras, digamos, históricamente no todas, nos ha contado la historia de muchas, ¿verdad? Y es lo que podemos hacer en pequeñito, cada una desde nuestras trincheras. Sí. ¿Alguna otra pregunta por acá? Yo quisiera hacer un comentario siguiendo esta línea entre este asunto de la visibilización y el ir más allá de la visibilización, porque también es como la conversación sobre la difusión y la divulgación, ¿verdad? Un poco. Y sí, es cierto, hay que empezar por nombrar, por sacar de aquellos archivos a los que no mucha gente tiene acceso, sacarlo también del aula universitaria, porque claro, yo puedo tener una conexión con mis estudiantes y hacer mi activismo académico dentro del aula, pero ¿qué pasa fuera del aula? Entonces, quizá por ahí un poco ese conecte entre ir más allá de la visibilización y quizá cómo hacemos o cómo, y más bien les pregunto a ustedes, ¿desde qué lugar ustedes motivan a sus estudiantes para que no se quede solo en la lista de nombres, sino para que también puedan hacer relaciones, contextualizar a todas estas mujeres de las que estamos hablando, contextualizarnos a nosotras también dentro de nuestras distintas acciones como académicas, como artistas,
como compañeras, todas las identidades que nos queramos poner. ¿Qué hacemos? Quizá ese pueda ser un lugar donde empezar y no quedarnos solo en nombrar, porque sí, es importante, pero habría que ir un poco más allá. Entonces, ¿qué estrategias? Yo sé que no fue la discusión de las ponencias, pero se desprende de la conversación. ¿Pensarían ustedes o proponen ustedes o nos recomendarían ustedes desde su propia experiencia para que esto suceda? Me di a entender. Bueno, a ver, solo está Camilo, está Sebastián. Bueno, Camilo ya se fue de aquí, pero no importa. Si vieron en todo el camino, en el trayecto, hay una manifestación, ¿verdad? Esta escuela está tomada por una manifestación, hay una tensión en el aire, y yo creo que esa tensión tiene una parte, o una parte importante de esto, tiene que ver con una ruptura que se generó, no solo por la pandemia, pero la pandemia fue la que terminó de hacer la gracia, ¿no? Generacional importante en el teatro en específico. Yo siento que hay una serie de puentes que una tejía, digamos, siendo estudiante, empezaba a vincularse con la actividad teatral, ¿verdad? Entonces ya conocía a alguna gente de teatro, qué sé yo, se iba enterando entonces de en qué consistía aquello, porque el teatro también es bastante desconocido en nuestra cultura, a pesar de que históricamente ha sido importantísimo, ¿verdad?, en la tradición costarricense, el teatro. Bueno, creo que esa ruptura genera ideas o falsas expectativas y algunas ideas infundadas de lo que es el teatro, de lo que el teatro ha hecho y de lo que el teatro debería ser, ¿verdad? Porque claro, si rompes con la tradición, rompes como con esa cuerda, no sabes de dónde venimos o qué hemos hecho, etcétera. Y para mí, como docente, ha sido de principal importancia ubicar esa necesidad, ¿verdad? Y entender que como personas docentes, lo primero que podemos hacer es mostrarle a las personas estudiantes dónde está la bibliografía y quién ha dicho qué antes de nosotras, porque eso es una manera de decirle al estudiante, vea, usted también puede decirme que yo lo que estoy diciendo está mal, busque esta teoría y esta, y eso es de alguna manera empoderarles para que tengan herramientas para cuestionar la misma academia, las prácticas artísticas, etcétera, etcétera. Entonces, dar a conocer lo que se ha hecho, el tema de la visibilización en este caso, no es solo el tema, digamos, del archivo de la investigadora o, ¿verdad?, los artículos o algo así, sino que representa una acción combativa en este contexto, ¿verdad?, en este contexto como de olvido, como de desanclaje, como de desarticulación del gremio teatral también, que está sufriendo porque las producciones no cuentan con presupuesto, porque las instituciones estatales ya no prestan las salas como se hacía antes, ahora hay que pagarlas. Eso además implica que el público tiene que ser como un público cautivo, ¿verdad? Ya no hay abierto a público casi espectáculos, cada vez son menos. Entonces el costarricense, la costarricense no tiene acceso al arte, ¿verdad? Ni siquiera. Entonces nada, creo que no es una acción menor en el contexto en el que vivimos esa visibilización, ¿verdad? Y pienso en figuras como María, más allá del feminismo, es que ha sido una maestra formadora de formadores, ¿verdad? Sí, entonces también lo siento como un poco más que solo visibilizar, digamos, su trabajo. Sí. Bueno, en mi caso, en cuanto a estrategias, digamos, que pregunta Tania, bueno, desde que yo empecé con estas investigaciones, pues incluirlas obviamente en los datos que se les da a los estudiantes, y es importante la misma música que ellos escuchan, procurar pedirles a la hora que ellos exponen, ¿verdad? Siempre tienen un trabajo de investigación, que busquen mujeres, hombres y mujeres que interpretan eso, ¿verdad? En el caso, digamos, de los inicios del rock and roll, ¿verdad?, que a veces es uno de los temas, que encuentren que
que Sister Rosetta Tarpe fue una inspiración para los demás, ¿verdad? Que nadie la conocía y que ahora está saliendo a la luz y que definitivamente pues era de las iniciadoras del rock and roll. Entonces yo siento que eso sí los impresiona, digamos, se quedan impresionados de ver el video y ver cómo toca la guitarra y todo esto. Pues digo yo que puede ser posible que transmitan eso al resto de la familia y la idea es esa, pero en mi caso, ¿verdad? Bueno, lo mío viene un poquito en consecuencia de lo que dije antes. Bueno, primero creo que habría que hacer un ejercicio constante de la memoria, ¿verdad? Estar siempre, y ojo que a mí me encanta el arte contemporáneo y toda esta cosa, pero claramente uno no puede estar solo en el presentismo, siempre tiene que estar haciendo conexión con lo que pasó, ¿verdad? Porque somos un reciclaje, entonces siempre estar sobre el ejercicio de la memoria, y eso se puede abordar de diferentes lugares, digamos, y lo digo con un poquito de mea culpa. A pesar de lo que dice Elvia, María ha escrito cosas, ¿verdad? No todo el mundo escribe en teatro. Sé que ella ha escrito varias cosas en escena y tal. Nosotros a los artistas tenemos mucho, y me hablo desde mí, mucho terror a la escritura. Yo le tengo pánico y quisiera escribir y quisiera publicar y quisiera hacer artículos, pero le tengo terror, soy muy lenta, o sea, como que sentimos que la escritura no es para nosotros, ¿verdad? Que la sentimos como algo muy difícil. Ese es un ejercicio que podemos y estamos haciendo y estamos intentando, lo sé cada vez más, ¿verdad? Porque la escritura, quien escribe es el que nombra y donde quedan las cosas, ¿verdad? Entonces existe lo que se escribe, así como lo que no se nombra no existe, dicen por ahí, también lo que no se escribe a veces, ¿verdad? Y eso que yo vengo de una familia de cultura oral, mi mamá no sabe leer y escribir, entonces yo creo mucho en la cultura oral, que veo su fuerza y su potencia, pero aún así sé que la escritura es necesaria, ¿verdad? Entonces un ejercicio es como empezar a tomar ese ejercicio y hacerlo nuestro, ¿verdad? Para que eso que hacemos no se quede solamente en la experiencia efímera, sino también tenga una presencia en el tiempo, ¿verdad? Eso por un lado. Lo otro es, y vuelvo a lo performático, Diana Taylor hablaba, bueno, desde los estudios del performance se habla que el performance también genera conocimiento, ¿verdad? O sea, nuestras experiencias artísticas, bueno, y el performance no solo se entiende como performance artístico, también las marchas pueden ser leídos como performance, etcétera, ¿verdad? Pero lo que hacemos nosotras, que tiene que ver con lo artístico, también genera conocimiento. Por ejemplo, en el ejercicio que yo estaba diciendo, en el momento en que uno hackea un archivo y crea otras formas de contar historias y narrativas, uno está planteando ahí nuevos archivos y nuevas formas de contar las cosas. Eso también es información. Nosotros también estamos creando conocimiento, ¿verdad? No solamente es la obra de arte por la obra de arte, sino que ya eso también es otra forma de hablar del mundo que vivimos. Entonces, la validación efectivamente no pasa solamente porque saber nombres, es que esto que hacemos es crear nuevo conocimiento, nueva memoria, ¿verdad? Porque lo que se ha creído también, y contradiciendo un poco lo que dije antes, que la única memoria válida es la de los libros, ¿verdad? Y sí, hay una parte de eso, pero también nuestra práctica es una forma de crear memoria. Y finalmente, la mirada crítica, ¿verdad? Yo creo que frente a lo que estamos viviendo ahora con el presidente impresentable que tenemos ahora, lo único que nos puede salvar es una mirada crítica frente a lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, eso es otra forma también, como desde docentes podemos hacerlo y desde las piezas artísticas que también hacemos, también trabajar desde ahí. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene ganas de preguntar? Este es el momento. Ok. Bueno, buenas noches. Yo tengo una consulta que, esto yo me acordé ahorita de una lectura que tuve en Humanidades 2, de una autora que me puso el profesor, que ahorita no recuerdo el nombre, pero ella hablaba del falogocentrismo, me parece. Ella hablaba del falogocentrismo, sobre todo orientada a la literatura, y de esta necesidad del hombre heteropatriarcal, ¿verdad?, de agarrar esos discursos que no concibe como normativos o que no concibe como que valga la pena de ser pronunciados, y los invisibiliza o inclusive los aplasta, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto desde los puntos de vista de cada una de ustedes,
cómo han luchado contra eso, ¿verdad? En sus respectivos campos, en sus respectivas áreas, porque tal vez para brindar, por ejemplo, algunos ejemplos, valga la redundancia, cuando yo me empecé a interesar por el teatro, yo ya sabía quién era Melville Méndez, yo ya sabía quién era, por ejemplo, Tennessee Williams, Shakespeare, demás, ¿verdad? Pero yo no sabía quién era, por ejemplo, María, exacto, no sabía, por ejemplo, quién era María Bonilla o Paloma, esta mujer que ahorita se me fue el nombre. Exactamente, yo no sabía quiénes eran ellas. O en música, yo sabía un repertorio de artistas, ¿verdad?, masculinos que me encantan, y de artistas femeninas, pues no tengo tantas, y mucho menos de compositoras. Yo no me sé ni una sola compositora. Y así demás cosas, y yo me puse a pensar si eso es porque, y tal vez, no sé, a mí no me interesa tanto, o si es porque no están lo suficientemente visibilizadas, porque tal vez las aplastaron tanto, las ocultaron tanto, como que uno tiene que escarbar mucho para llegar a encontrarlas. Entonces, yo creo que sí sentiría la pregunta de que ¿cómo han luchado ustedes con eso, ya sea dando clases o ejerciendo su profesión, haciendo performance, investigando, lo que sea? Bueno, en mi caso, eso ha ocurrido siempre, ¿verdad? Ahora que estaba haciendo también otra investigación, hablaban de una costarricense que escribía, y entonces le hicieron una crítica y decía que tenía una escritura varonil, ¿verdad? Bueno, y desde siempre en el arte pictórico y en todas las mujeres han tenido que o regalar sus pinturas o cambiarse el nombre a un nombre varonil. Por eso es que cuesta tanto encontrarlas, sobre todo antes de siglo XX, ¿verdad? Tenían seudónimos de hombres, o bien, como se dice, desde mucho antes les regalaban sus partituras, componían y regalaban sus partituras a hombres para que fueran tocadas. En una ponencia pasada recuerdo también esto de que Mozart tiene tanto repertorio, ¿verdad? La hermana Anna Nerl era un genio también y componía, y es muy posible que muchas de las piezas de Mozart sean de Anna Nerl, ¿verdad? Toda esta época, ¿verdad? Entonces es muy difícil encontrar estos nombres, ¿verdad? Y aún así se han encontrado, quiere decir que eran muchísimo más. Entonces es una lucha constante. Sí, en teatro hay, bueno, a mí me hace gracia, hay un autor ahí, no voy a mencionar el nombre, porque es conocido, pero él dice en un artículo que publicó en Escena, por cierto, que la escritora, como que la escritura dramática de mujeres fue tardía en Costa Rica, dice él. Esto lo dice porque encuentra un cuadrito ahí donde la primera escritora de teatro, digamos, es como Carmen Naranjo. Pero si usted se pone a revisar el contexto histórico costarricense, o sea, claro que no. Claro que había muchísimo teatro, las instituciones estatales siempre han tenido grupos de teatro, en las escuelas se enseñaba teatro antes, ¿verdad? Se enseñaba declamación, oratoria, integrado, digamos, dentro de las materias, y muchas maestras escribían entonces obras para sus estudiantes. Es decir, es como, ¿verdad? No sé, a mí me da risa este autor. Pero claro, no las conocemos porque no quedan en un archivo, en una investigación. Entonces, la quijotada es esa, la quijotada, la aventura, digamos, de investigar en ese sentido es sumamente gratificante, porque de alguna manera uno siente que acerca una realidad, complejo hablar de la realidad, pero uno acerca, digamos, otras visiones sobre los fenómenos artísticos por ese aporte de las mujeres, ¿verdad? Conociendo esa otra parte de la mirada, ¿verdad? En realidad lo que más había es lo que no está escrito. Es decir, había mucho más, hay mucho más obras dramáticas, digamos, muchísimas más, no sé, incluso hablando de las clásicas, ¿verdad? De las griegas, por ejemplo,
no, sabemos que había muchísimas más y posiblemente mujeres que escribían también, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada, es ese trabajo como de archivo. Ahora, esos procesos no necesariamente se dan porque como que esta es mujer y entonces ni la vuelven a ver. Posiblemente es que también en diferentes momentos históricos ha habido ciertos, qué decir, estándares o cánones o lugares a los que la mujer tal vez no podía acceder, solamente eso, a través de, ¿verdad? Entonces escribo de forma anónima o me disfrazo de otra cosa o lo comparto con un hombre porque él sí puede acceder a este lugar o a este cierto estatus, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, en mi caso, en algunas obras que he escrito o que he dirigido, he procurado siempre que tenga ese enfoque feminista, porque es lo que a mí me interesa investigar, ¿verdad? Y lo que me interesa trabajar, porque la pregunta por lo femenino, ¿por qué es eso de lo femenino? Siempre personalmente me ha asaltado. Pero como investigadora, porque me parece crucial, me parece fundamental, digamos, visibilizar toda esa parte, digamos, del conocimiento que de otra manera ¿verdad? No se ve. Ok, yo voy más chiquitico. Cuando yo empecé a hacer performance, y yo creo que también desde que empecé a estudiar teatro, también me hacía preguntas y ahí entro como en lo que estabas hablando de la autoficción de María. A mí me interesaba mucho también lo autorreferencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los grandes relatos que han quedado en la memoria son los relatos grandotes, los de los grandes héroes y las grandes cosas. ¿Qué pasa con los relatos pequeños, con lo cotidiano, con las historias de las mamás de uno, de las abuelas, un montón de cosas? Entonces, y con las historias de una. Para mí una de las estrategias ha sido primero mirar también hacia mí como creadora. He creado desde ahí también en algún momento. He acompañado procesos de estudiantes, hombres y mujeres, pero sobre todo de mujeres, ha sido así como por coincidencia, que también se pregunten sobre, o sea, que en la creación también habiten su propio cuerpo territorio, ¿verdad? Sus luchas, ¿verdad? Me he interesado por trabajar esos pequeños relatos. Para mí ese ha sido como un posicionamiento político con el que me encontré después, no solo los grandes relatos, sino también las cosas cotidianas, el mundo del cotidiano. Y el resto ha sido eso, o sea, siempre tratar de tener una mirada crítica, darle un lugar al trabajo de las mujeres, tratar de hacer redes, de conocer el trabajo de mujeres en otros lados, aquí, en otro lado. Tratar de transmitir esas informaciones que sé al trabajar en redes a mis estudiantes. Miren, estas mujeres están haciendo esto, lo otro, ¿verdad? Y no sé, es como por ahí, ¿verdad? Validando un poco el trabajo que hacemos, pero en eso, no solamente los grandes relatos, porque no se pensaba cuando nosotras nos acercamos a estudiar la Liga Feminista, y lo hablábamos con Macarena, las mujeres que recordamos son las mujeres que tuvieron cierto acceso, ¿verdad? Porque podían estudiar en el colegio de señoritas, etcétera, tenían cierta condición económica. Pero hay muchas mujeres que formaron parte de la Liga Feminista fuera de San José que no son nombradas, porque también tiene que ver con una cuestión de clase y de acceso y economía. Entonces, insisto, es importante también encontrar las maneras de validar esos otros relatos que no son solamente los del centro, ¿verdad? En la medida que una pueda también. Tal vez porque yo vengo de un lugar que no es centro, mis tatas son de Cartago, etc. Entonces, como que también para mí eso ha sido una pregunta, ¿cómo validar esas otras formas de relatos que no son los más top? Sí, exacto, oficiales. Iba a decir una última cosa nada más, porque es una obviedad y no lo mencioné, de que es que María fue nuestra profe. Entonces yo me acuerdo de venir de una familia, digamos en mi caso, de una familia muy católica, con cierto sentimiento castrante con respecto a mi forma de expresarme, mis ideas, etcétera. Y como que tenía un pensamiento de como una única manera de ser mujer que además yo no lograba ser, que nunca lograba ser suficiente y no lograba calzar con ese estereotipo o ese rol. Y recuerdo a María como una maestra maravillosa que me dijo, pero, o sea, ¿cuál es tu sufrimiento? O sea, usted sea la mujer que usted quiere ser, ¿qué es eso? ¿Verdad? Como
no sé, como un acompañamiento en el sentido de esa pregunta. Entonces, esa relación es fundamental. Bueno, aquí hay dos, digamos, de las investigadoras de esa mesa pasamos por ese lugar. Y creo que eso se multiplica. Y creo que uno, digamos, yo intento, no sé Sebas qué dice, pero yo intento que las personas estudiantes, Fabi, que está ahí, se pregunten por eso también, ¿verdad? Se pregunten por su construcción de género, de su sexualidad, con libertad, digamos, y aborden el cuerpo, como dice Gretel, ¿verdad? Y desde esas preguntas, porque como artistas eso es parte de la idea, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera decir también que estas mujeres sobre las que hablaron las compañeras hoy no son las únicas y que muchas sí que quedaron invisibles por muchas razones. Antes de que pudiesen votar y tenían deseos de accionar desde la política, bueno, ¿qué hacían? Unirse a las asociaciones comunitarias para fundar los centros de salud en las comunidades, pero sus nombres quedaron olvidados, solo las familias que los recuerdan. Entonces, tomar en cuenta que junto con estas mujeres de las que escuchamos hoy, pues hay muchas más. Y lo otro que quería decir, y para aquí el joven estudiante también, que si lo que más sabemos es sobre los hombres es porque históricamente fueron quienes tuvieron acceso a la escritura, quienes tuvieron ese poder también de accionar. Y entonces somos nosotras las que estamos en esta tarea principalmente. Muchísimas gracias a las compañeras, yo creo que aprendimos un montón. Y yo invito a que les sigamos la pista en sus acciones artísticas, de investigación y desde la docencia. Gracias Gretel, Elvia e Ivette. A Ivette la conozco desde siempre, pero aquí a las compañeras. Vamos a hacer una ponencia performática en el Congreso de Humanidades, por si quieren seguir la segunda parte de esto. Estamos el 25 de octubre, gracias, a las 9 de la mañana. ¿A dónde? ¿A dónde? En Generales. Bueno, y entonces invitarles a que se apunten a venir mañana desde las 9 de la mañana. Es ya la última jornada, ¿verdad? Las actividades de clausura con participaciones internacionales. Ingrid Margarita Sosa viene de México, Juan Pablo González de la Universidad de San Carlos, Guatemala, hola Juan Pablo, y Laura Saldarriaga de la Universidad del Atlántico de Colombia. Y la conferencia de clausura con el etnomusicólogo peruano Julio Mendívil. Empezamos a las 9 de la mañana con la mesa 9, Patrimonios Artísticos y Culturales 2, y a las 11 la conferencia de clausura. Un agradecimiento a Bertola, a Nelson, a todo el equipo del IARTE por gestionar este trabajo que pues siempre lleva mucho que hacer, ya lo sabemos, todas las que gestionamos asuntos parecidos. Y muchísimas gracias a ustedes por haber estado acá y por quedarse hasta el final. Gracias, compañeras. Un aplauso.